Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de nuestra entrevista principal. Con muchísimo gusto recibimos a un amigo de la casa. Cuando hay que hablar de economía, de la situación que atraviesa el mundo y que por ende afecta a nuestro país, hay que hablar con un hombre como don Guillermo Carán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias, Bienvenido. buen día. Unos días sin verlo. Bastante, post-pandémica. Sí, pero gracias a Dios aquí estamos. Señor Carán, la economía mundial, afectada primero por una crisis de salud, vinieron diferentes factores que han afectado pues el manejo del mundo. La República Dominicana, un país pequeñito con también muchas dificultades, pero bondades y premios de la naturaleza y de Dios, pues hemos podido estar de pie. ¿Cuál es la situación actual que atravesamos? Sabiendo nosotros que el petróleo cada día está más alto, en que tenemos una quizás debilidad en cuanto a la producción agrícola y hay muchas cosas y factores que han intervenido y que nos han afectado en los últimos tiempos. Bueno, realmente uno se pregunta y yo pienso con frecuencia con relación a esta situación económica post-pandémica y guerra post-pandémica, que si en el fondo no estamos cosechando todos los hierros y las imprevisiones que hemos cometido en el pasado, en nuestra historia pasada. Particularmente tú has citado un tema importantísimo que es el tema de la producción agropecuaria y la alimentación. Tenemos muchos años en el boom de los servicios, confiando demasiado en los aportes de la remesa, en un turismo que si bien genera divisas, pero también egresa divisas y tiene sus consecuencias derivadas. En general hemos fomentado con mucho orgullo y mucha satisfacción la economía de servicios en detrimento de la economía de la producción primaria, que nunca la debimos dejar afectada, debimos ser más equilibrados, sobre todo en lo que va del presente siglo. Y yo creo que se impone que aprendamos las lecciones que nos ha dado la historia y la naturaleza y que tratemos de procurar un esquema de desarrollo, un esquema económico mucho más equilibrado, que incluya todos los sectores, especialmente el agropecuario, que no solamente tiene un aporte importante en materia de producir alimentos para satisfacer necesidades, para contener inflación, porque mucho de la inflación que tenemos es una inflación importada, sobre todo ahora con la situación en Ucrania, porque hay muchos trabajadores agrícolas que no van a trabajar, que van a pelear. Hay muchos, los invasores siempre destruyen los cultivos como forma de presionar, así como atacan una armería, una industria, también destruyen cultivos, queman cultivos. En la Edad Media eso era lo que se estilaba, de quemar cultivos para presionar a los países invadidos. Pero te repito, retomando el hilo de la producción agropecuaria, no solamente produce alimentos para satisfacer necesidades y compensar efectos internacionales de inflacionarios, sino la agropecuaria genera trabajo en el campo, evita emigración rural urbana, evita abandonos de campos, de tierras que suelen ser ocupados en nuestro caso por personas depredadoras, sí, sobre todo de origen haitiano, que son nómadas y no tienen el cuidado a la tierra que necesita ser amada con todo el cariño posible, porque es la fuente primaria de nuestra alimentación y materia prima para una industria que nos abastece, por ejemplo, en tejidos, el algodón, y en múltiples necesidades humanas. La República Dominicana pudo sortear todo el proceso de la crisis de salud que nos afectó por la COVID-19, porque teníamos una producción agrícola abundante, estable, porque muchos establecimientos como los hoteles cerraron y esa producción vino al consumidor de manera más directa. Sin embargo, los tiempos han ido cambiando. ¿Cuál es actualmente la situación de nuestro país y qué debería estar el gobierno atento
a lo que se está viviendo? Bueno, yo creo que la prioridad tiene que concentrarse en volver a la agropecuaria. Bueno, tú eres muy joven, pero en un tiempo se hablaba de lo mejor al campo, las consignas revolucionarias del momento, la reforma agraria no en su momento no fue así. Ya eso fue una respuesta de Balaguer a la situación agropecuaria, una experiencia bastante exitosa. Pero en muchos tiempos las consignas y las praxis políticas se concentraban en mejorar el campo, la economía soviética, la economía china, incluso la economía israelita, para no citarte en esfera socialista. El socialismo ahora yo no lo estoy entendiendo bien porque por un lado se confunde con el comunismo, con el populismo, con el clientelismo, el caso del socialismo siglo XXI, auspiciado desde Venezuela gracias a la riqueza petrolera. Ahora en la Feria del Libro hubo muchas manifestaciones socialistas, feministas, no desconocía que el socialismo y el feminismo eran amigos, ¿verdad? Tenían puntos en común, pero bueno, aceptamos la evolución de la sociedad, pero yo creo que hay que mirar otra vez a aumentar la producción agraria para corregir eso que te señalaba, el empleo, la migración, la depredación ambiental. Por supuesto que volver a mirar al campo tiene paralelamente una demanda que es en mejorar la situación fiscal, porque muchos de los problemas del campo se deben a que no hay caminos vecinales, a que los canales de riego no funcionan, a que no hay mecanismos de comercialización. ¿Estamos tan mal como para hacer una huelga? ¿Para hacer? Una huelga. Y le hago la pregunta, porque la semana pasada muchas provincias del Cibao lo hicieron. En la producción, los productores agropecuarios difícilmente hagan huelga. La huelga es un instrumento, es un recurso que debería ser de última instancia, así como la violencia en la política, en las concentraciones urbanas. Yo diría que esa es una ventaja que tiene también el fomento de la producción agropecuaria, que no amenaza. Y es una ventaja también que fue una de las actividades económicas menos golpeadas por la pandemia porque no produce aglomeración. La agropecuaria, tú trabajas al aire libre, no hay una concentración como hay, por ejemplo, en las industrias. Entonces te decía que paralelamente para mejorar la agropecuaria hay que mejorar la infraestructura agrícola y la infraestructura social rural, hacer condiciones de vida, proporcionar condiciones de vida a las personas para que se queden, a los jóvenes, para que se queden en el campo y puedan aportar mano de obra calificada, calificándola, para una producción agrícola tecnificada. Sí, pero no hemos avanzado. ¿O no va a traer problemas como a los productores nacionales el que el presidente de la República haya dado la facilidad a través de aduanas para que se importen una serie de productos que vienen libres? Yo creo que no va a ser tan significativo y a veces no entiendo el escarceo que ha provocado el propio gobierno. Porque así como el gobierno dispuso la congelación de precios de los combustibles por vía administrativa, dejando de aplicar una ley, así pudo haber dispuesto la exención de tributos de importación a los aranceles de algunos productos. Son pocos productos, no se están grabando los de consumo masivo porque están regulados por convenios internacionales, por acuerdos internacionales de libre comercio. De manera que, y además se supone que es temporal. Claro, el miedo es que, como en el país, la temporalidad se hace eterna y perpetua. Todo lo que nosotros hacemos por 6 meses se queda para toda la vida. Ese es el miedo. Y la muestra más reciente ni siquiera es una manifestación de falta de institucionalidad que uno supone que con el cambio de gobierno eso iba a ser corregido. Pero permíteme terminar la idea de la mejora en las condiciones de infraestructura de producción agropecuaria y en la infraestructura social de vida de las zonas rurales. Para tú hacer eso, tú tienes que tener excedentes fiscales, porque no es verdad que tú vas a tener organismos internacionales que te van a financiar producción agropecuaria como en la magnitud que se necesita. Pero no podemos seguir,
operando en déficit fiscal. Entonces tenemos una ecuación cuasi permanente en lo que va de siglo, que la generación centennial debería tomar nota de eso, en el sentido de que tenemos años, prácticamente todos los años del presente siglo hemos tenido una fiscalidad operando con déficit que está requiriendo endeudamiento para equilibrar las finanzas públicas. Entonces, mejorar la agropecuaria requiere una disciplina fiscal paralela para poder tener excedentes de producción que le permita al gobierno financiar la construcción y reparación de caminos vecinales, carreteras, silos de almacenamiento para cuando haya exceso, las condiciones rurales Pero de vida. nosotros trabajamos el inmediatismo, o sea, lo que se presenta, lo que llega, y eso entonces sí podría afectar todo eso que usted está diciendo. Bueno, pero eso justificaría la exención de los productos de importación, un mientras tanto. De hecho, si tú te vas hasta la Biblia, cuando Jehová dejó de enviarle el maná del cielo al pueblo israelita cuando salió de Egipto, le dijo, produzcan ahora, vivan de lo que produzca la tierra. Entonces, yo creo que estaríamos en una situación similar. Mientras maduren las acciones agropecuarias, hay que dar algunas facilidades. Ahora, mientras más se demora, en febrero del año pasado, el ministro de Agricultura anunció que se iban a sembrar 300.000 tareas de maíz y sorgo en Asua, en febrero del año pasado. No se han sembrado, pero si lo hubiéramos sembrado, pues sobre todo el maíz, que el país tiene tradición de cultivar maíz, hubiéramos ya mitigado muchas necesidades de materia prima de la industria alimenticia dominicana, de pollo, de cerdo, que abastecen leche, huevo y carne a la economía dominicana, sin afectarle la inflación ahora magnificada por la situación de Ucrania. En este momento, o quizás yo lo veo como una buena noticia, no sé desde el punto de vista que usted podría mirarlo, pero el secretario de Agricultura de los Estados Unidos visita la República Dominicana y en una reunión con el ministro de Agricultura pues se confirma que después de 26 años la carne de res de la República Dominicana podrá ser importada a los Estados Unidos. ¿Es un logro? Claro. ¿Podría esto posicionar a los criadores de res? Es una buenísima noticia, pero siempre hay un pero. Hay que tener en cuenta que entonces la demanda de carne del exterior va a aumentar, y si aumenta la demanda por un principio elemental de economía, a mayor demanda los precios suben. Entonces, eso puede tener un efecto inflacionario. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro que en la República Dominicana hay 4 mercados. Están los 10, 11 millones de dominicanos. Están los 1 o 2 millones de haitianos. Está el mercado haitiano, están las exportaciones, está el turismo, que también te genera demanda. Tú lo señalabas anteriormente. Sí. Entonces, cada vez que fomentamos una demanda, que es bueno porque necesitamos divisa para exportar, tenemos que tener en cuenta que tiene una contraparte de oferta que tenemos que fomentar. Y por supuesto el fomento ganadero entra dentro de la prioridad agropecuaria, que yo creo que debe ser el norte de las voluntades nacionales. El ministro de Economía, del Ministerio de Economía y Comercio, Ito Bisonó, decía que el país... Industria y Comercio. De Industria y Comercio, ¿verdad? Industria, Comercio y MIPYME. Es que todos los días le cambian el nombre, entonces como que tú te... Bueno, sí. Industria, Comercio y MIPYME. Sí, la Constitución y las leyes dicen Industria y Comercio. El MIPYME es una... Sí, el MIPYME está una cursilería. Pero está ahí. Él resalta en la prensa de hoy que se han invertido 11.000 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con el combustible para mantenerlo estable. ¿Hasta cuándo la República Dominicana va a poder estar sorteando la suerte de protegernos de que se pueda hacer ese bloqueo, que no pase a nosotros los consumidores y no siga afectando quizá la deuda de nuestro país? Sí, mira, eso es una política del gobierno que realmente debe ser más transparentada y explicada, sobre todo para que logre lo que el gobierno está persiguiendo, que es una comprensión de la situación de los precios internacionales del petróleo. Pero a veces
cuando tú justificas una política en situaciones falsas o confusas, la credibilidad ciudadana no responde proporcionalmente. Lo primero hay que entender, y si estoy equivocado, por favor, explíquemelo, qué es lo que se entiende que está subsidiado, porque más bien no es que el gobierno le está dando dinero, y si le está dando a quién para subsidiarla, la refinería de petróleo, me pregunto, ¿no? O no sería que está comprando a un precio y está vendiendo a otro. Claro, ahí voy. Lo que el gobierno es dejando de percibir, que no es lo mismo que subsidiar, dejando de percibir una cantidad de dinero. Ahora, ese dejar de percibir es sobre la base de un precio burocráticamente fijado, porque la realidad es que no responde, ni ha respondido. Ahora, por supuesto, el gobierno tiene motivo para quejarse, pero la tradición de muchos años ha sido que los precios de los combustibles en el fondo se han fijado al margen de las realidades del mercado y se han fijado por una fórmula que el ministro de Industria ofreció cambiar durante la campaña, por una fórmula administrativa, lo mismo que los precios de la energía. Entonces, la realidad del mercado no es esa, porque en esa fórmula, por ejemplo, tú tienes un componente importado, que es el precio del producto importado, tienes los impuestos que varían proporcionalmente al precio de los combustibles. No es lo mismo el 18% de 50 pesos el galón que el 18% de 100 pesos. Pero también tienen márgenes de distribución que están fijados por las resoluciones que establecen que más o menos un 20% del precio de los combustibles lo constituyen los márgenes de distribución, comercialización y transporte de las entidades que participan. Entonces, no hay competencia. En España, por ejemplo, entre municipios diferentes en Estados Unidos, que son nuestros países con los cuales más nos relacionamos, de un municipio a otro, de un condado a otro, hay precios diferentes de combustible porque la competencia rige. Aquí no, aquí en lugar de premiar la competencia, como la castigamos, como se hizo una vez con Turbí en Santiago. Entonces yo creo que el sistema de precios y de comercialización de combustible debe ser modificado, pero para que rija la competencia, que no sean fijados los precios, que el Estado sí fije sus impuestos, pero ¿por qué tener márgenes de ganancia? ¿Tú no te fijas que los intermediarios del negocio se oponen a la modificación de la ley? Claro, porque tienen entre ellos un 20% cómodamente distribuido y ellos gozan cuando el precio de los combustibles aumenta. Sin embargo, hay una firma... Digo, gozan porque tienen más... Claro, pero hay una firma en la que me llama muchísimo la atención, sobre todo nosotros los dominicanos no echamos el combustible. En otros países tú rentas un vehículo, te paras en una estación de gasolina y eres tú que te sirve el vehículo. Aquí hay una firma de gasolineras que si tú te sirves el combustible tienes un peso menos. Bueno, o sea, me imagino que ese margen que lo hace una empresa podrían hacerlo todas. Claro, y además simplemente ellos fijen su precio conforme un margen razonable. Pero le conviene a los distribuidores de petróleo ya en el producto terminado, gasoil, gasolina, hacerlo bajo el esquema del gobierno porque ellos tienen una ganancia fija. Claro, eso es lo más que tiene, eso es lo que entiendo que es incorrecto. Pero tú lo has visto protestando. Pero al contrario, el día pasado vi una asociación de distribuidores de combustible oponiéndose a la ley y oponiéndose a las modificaciones que se están en agenda. Pero bueno, el bien común tiene que prevalecer sobre el bien individual. Vamos a competir todos como compiten ustedes con otros canales. ¿Por qué tenemos? En el sector privado la competencia es como distinta, es muy diferente al Estado. Bueno, pero precisamente para que si aceptamos que estamos en un régimen de mercado que implica la competencia, que es el mecanismo más económico, más idóneo en una economía política libre, democrática, entonces tenemos que aceptar las reglas a todo el mundo. Y eso debe ser el norte y no seguir, por ejemplo, lo propuesto por el ministerio, para mí es más complejo
que lo que está ahora y tiende... O sea, la fórmula de Hito. La fórmula propuesta sí, en la nueva ley de combustible. Es la misma, es la misma. No, es complejísima. Antes era, hablando matemáticamente, una ecuación de 4 variables, ahora yo creo que tiene 8. Entonces, todo, mientras más complicada tú seas, diseñes los mecanismos, la burocracia es más susceptible incluso de corrupción, porque hay la posibilidad de que yo comience a decir, mira, esta fórmula no está bien aplicada, y a lo mejor el receptor de esa sugerencia tiene su precio. Viendo las últimas medidas y anuncios que ha hecho el Banco Central, la economía de la República Dominicana va por buen camino, aunque no vaya quizás a tener una cifra récord este año. Bueno, a mí no me preocupa que no tenga cifras récord. Yo creo que se ha abusado del regocijo de que tenemos un crecimiento alto. Los crecimientos altos a veces generan problemas. Yo no sé si tú recuerdas a finales de los 90, tú no habías nacido probablemente. Yo estaba chiquita. Estaba chiquita, pero estaba chiquita y estaba en Cotuya. Los tigres de Asia, como se llamaban, Corea, Asia, Filipinas, Singapur, tenían un crecimiento extraordinario y de repente el crecimiento económico extraordinario crea una serie de presiones financieras que pueden conducir al colapso de ese crecimiento. Y eso pasó. Hubo una crisis a finales de los 90, lo que le llamaban la crisis de los tigres de Asia. Un 5% es un buen crecimiento y no debemos lamentarlo. Y eso nos permite moderar un poco. Ahora, yo quiero insistir en dos cosas. En primero, que las medidas del Banco Central, que han sido saludables para contener la inflación, pero como decimos en matemáticas, y tú me permites, porque soy en el fondo ingeniero matemático, sí. ¿no? Sí, pero yo nada más sé que doy 2 o 4. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Las medidas monetarias, aumentando la tasa de interés para retirar dinero de circulación, es una terapia de choque para que el proceso inflacionario no impacte demasiado. Pero la verdadera solución al problema inflacionario dominicano no está en el Banco Central, no está en la medida monetaria, está en aumentar la producción primaria de bienes, especialmente la producción agropecuaria. Y precisamente la segunda observación que quiero hacerte, la economía agropecuaria, el crecimiento agropecuario de todo el esquema de crecimiento dominicano es el más rezagado. La agropecuaria crece un 2,5%, está creciendo este año. Sin embargo, la economía en sentido general creció un 6-7% el año pasado. El turismo creció un 20%. Sí, pero no teníamos lo de Ucrania y Rusia. Bueno, que es un mercado importante para el turismo dominicano. Pero esa situación hay que verla también. Bueno, es lamentable lo que está sucediendo, el conflicto ucraniano. Pero si tú te pones a ver, eso debería generar volcar una serie de actitudes que aumenten la tasa de crecimiento de la producción primaria, principalmente la agropecuaria, y la agropecuaria que produzca materias primas industriales. Por ejemplo, la caña de azúcar. La caña es una materia prima para la industria azucarera, el café, el cacao, para producir chocolate. En fin. De por sí aquí hay un mercado de cacao orgánico que se vende en importantes mercados internacionales. Mira, hay un mercado de materias de cacao y de productos derivados de materias primas tradicionales enormes, orgánicos o inorgánicos. Ha sido lamentable que, por ejemplo, ingenios azucareros se hayan cerrado y no se hayan reabierto porque en algunos de ellos se vendieron las maquinarias como chatarra. El café, es lamentable que tengamos que importar a veces café. Yo creo que hay necesidad de volcar hacia la economía primaria, especialmente hacia el agropecuario, todas nuestras energías, precisamente porque estamos teniendo una guerra que dificulta el abastecimiento y aumenta los precios. Y porque tuvimos una pandemia que el sector más resiliente fue el agropecuario, porque su naturaleza no era un obstáculo para seguir produciendo. Las vacas seguían produciendo leche y las matas de mango produciendo mango. Sí, pero nadie puede
volcarse y amar lo que no conocen. Y yo no he visto, y si las cosas han cambiado, que alguien por favor me lo muestre, de que desde la niñez, cuando vas a la escuela, sobre todo los que venimos del campo a la ciudad, todo el que sale del campo a buscar una mejor oportunidad a la ciudad lo hacen que porque allá no tiene o porque ahí ya no hay lo que quiere. Quizás muchos de nosotros hubiésemos estado dando lo mejor por nuestros pueblos si nos enseñan al mar de lo que podamos vivir, pero aquí no hay una importancia, el estudiantado no recibe el valor de lo que es vivir de esas tierras. Sí, Si usted no eso lo conoce, no puede es ir. parte de las transformaciones generales que necesita la nación y por supuesto en este caso, comenzando con el Ministerio con la educación. Antes aquí habían huertos escolares. Claro. Que en las escuelas te enseñaban a producir y huertos familiares. Pero ahora el efecto de demostración te conduce a otros elementos. El efecto tecnología te lleva por otros sitios. La tecnología, el motoconcho, el tener un carrito, los valores cuando referenciados. A nivel de agricultura logramos el posicionamiento y una buena cosecha, se vive mucho mejor y nadie de eso se le ha explicado a esta generación. Así es. Finalmente, un mensaje a la población que debe estar pues pendiente a los cambios económicos porque nos afectan a todos. Bueno, yo diría no solo a los cambios económicos, yo diría que tenemos que estar vigilantes de todo lo que está sucediendo en el mundo. Este mundo globalizado a veces lo presentamos como una oportunidad milagrosa, como un fenómeno extraordinariamente positivo, pero hay que estar vigilando no solamente la guerra y la economía, sino también no dormirnos en nuestros laureles con relación a la situación sanitaria. Nueva York amaneció hoy restringiendo, volviendo a restringir medidas con relación a la pandemia. Aquí tenemos el secretario de las Fuerzas Armadas, tiene afectado el COVID, Juan Luis Guerra también. Y en Inglaterra todavía siguen... Lo más difícil del COVID es que estamos teniendo una versión del COVID muy light o muy ligera, pero las secuelas son difíciles. Sí, pero no nos entusiasmemos demasiado con las buenas noticias. Yo creo que hay que estar vigilantes y seguir manteniendo el cuidado para evitar que volvamos a situaciones que felizmente la pudimos superar. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Como siempre, esta es su casa. Gracias, muchas gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana en otra propuesta de Revista Tele 15.